¿Cómo están? Me estoy aguantando mucho las ganas de decir si nos extrañaron. Ya ni lo digas mejor, la Ya, verdad. porque Ya mejor ni lo digas. Ya me di cuenta que no. Que no nos No nos extrañan. extrañan. Y porque no han visto nuestros videos, véanlos. No sean mañosos, la verdad, ¿eh? Los estoy observando. Siempre los amenazo, güey. qué Sí, pedo. estamos viendo las estadísticas. Sí, estoy chicos. viendo las estadísticas y Para quienes nos han dicho que son nuestros fans, no se nota, ¿eh? no se nota. No se nota. Hacen falta sus comentarios de amor. Hace falta sus likes también. Bueno, así que síganos, Sí, Ecos sí. de Jacarandas. Arro. Ya, me odia que haga esto, pero Ecos de Jacarandas. Pero Bueno, lo termino poniendo siempre. lo va a terminar poniendo. Bueno, Pues bueno, ¿cómo están? bien. Bien. Además tenemos una invitada especial. claro. Por si no lo han visto, está aquí. Y no la conocen a la famosísima. Si están en Spotify, pues obviamente no nos van a ver. No. Bueno, pues estamos con una invitada. Muy especial para las dos. Así es. Y para mucha gente. Para mucha gente, Para de mucha hecho. gente. Muy querida. De por la Mérida. sociedad. De Mérida. Bueno, Mérida. de Mérida. Bueno, estamos con la maestra Itzel Pamela Pérez Gómez. Ya tenía mucho que no me decían maestra, pero bueno, gracias. Sí, no, nosotras. ustedes dejen la formalidad. Sí, bueno. No, es que es maestra porque sí. Es que es maestra, Bueno, estamos sí, diciendo maestría, tú. maestra de es maestría. maestría. Estás haciendo un doctorado, ¿no? Sí, estoy haciendo Estás haciendo un doctorado doctorado. En proceso de ser desarrollo doctora. Sí. En proceso de ser Pero a doctora. ver, Itzel, platícanos un poquito más de ti. Yo, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Mérida ya desde hace algún tiempo. Y bueno, ¿cómo las conocí? Creo que es importante hacer énfasis en eso. Fueron mis alumnas cuando ellas estaban estudiando su carrera en Relaciones Internacionales. Y yo daba clases de Relaciones Internacionales. Estudié una maestría en Estudios de Asia y África. Me especialicé en Medio Oriente. Y pues no sé, me dedico a los proyectos sociales, emprendimiento social, trabajar mucho con jóvenes. Y entre mis hobbies está, pues efectivamente, seguir sabiendo sobre la región que me gusta, que es Medio Oriente. Y como bien dijeron, pues estoy haciendo un doctorado en desarrollo sostenible enfocado en turismo. Por un momento creí que ibas a decir seguir al podcast Ecos de Jacaranda. ¿También? Sí, ¿También? También. Ok, Pues pero sí. sigan el podcast. Pero sí, sigan el podcast, No. sigan el podcast. Bueno, ya vieron que tenemos a una mujer aquí preparada con muchas cosas. Me acuerdo cuando en primer semestre escuchamos tu semblanza Ay, y todos sí. estábamos de Y eso "Ay". que lo escucharon sin 4 años que ahorita ya tengo. Eso es cierto, en 4 años de experiencia, sí. Me acuerdo que mi Sí. primera reacción fue quiero su cerebro. Ay, Sí, creo que de hecho en el grupo de nosotros estábamos diciendo que, ay, qué maestra tan, de que, qué bueno que tenemos una maestra así. Algo hizo así. que nos conocimos en línea. Sí, nosotros empezamos en pandemia. No sé si Ah. ya lo platicamos de que alguna Creo vez. creo que sí lo llegamos a mencionar. Ujú, Pero estuvo muy padre porque algo que me acuerdo mucho era que antes de entrar a clase nos ponías música. Ay, sí es cierto. Ah, Les sí, de ponemos que música. en los minutos antes de entrar nos ponía música y luego creo que Pero hiciste hasta una playlists playlist, que ¿no? ustedes hicieron. Sí, una playlist que hicimos y siempre luego ponía Tusa porque a Itzel le Me encanta. encanta. le encanta. Y el otro grupo siempre el otro grupo cuando eran 2 de ustedes me pedía siempre poner gasolina. Que por cierto, si Ok. alguien está escuchando esto de ese grupo, siempre me voy a acordar de ustedes. Ah, Cuando en su graduación bailamos gasolina. Sí, es cierto. En nuestra graduación pasaron muchas cosas. Demasiadas. Sí. Pero bueno, como ya vieron en el título, que aún estamos decidiendo cuál será el nombre atractivo para esto, pero bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, antes me gustaría iniciar dando un disclaimer. Este es el inicio de algo nuevo, de algo que no se ha hablado antes. No, Así la es. neta sí, todos se ha hablado, yo creo. Sí, Pero creo que sí. no hemos hablado. Vamos a empezar una serie. No sé cada cuánto vayamos a subir un video sobre esta serie, pero van a haber varios videos hablando al respecto sobre feminismo y religión. Porque se tiene que hablar, se tiene que repensar ciertas cosas. Un tema muy interesante. Y es un tema muy interesante porque pues creo que existe esta concepción, bueno, misconception, esta mala concepción. Manda concepción. Ajá. De que pues el feminismo y la religión están Peleados. Y aquí vamos a descubrir que no. Que no es así. O tal vez sí. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Un poco, depende. 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 Pero eso es justo lo que vamos a hablar. Sí, pero vamos a, por si no lo intuyeron ya con esta gran invitada que tenemos,
Vamos a empezar por hablar del feminismo islámico. Así es. Un tema Interesante. interesante y que está muy fuerte ahorita también. Sí, ¿eh? Está muy fuerte ahorita. Bueno, podemos Pues, comenzar a decir. que vamos a definir, me siento en clase de Medio Oriente y África. Un poco, sí. Sí. Pues sí. no es necesario, yo creo, definir esas regiones, porque si vamos a hablar de feminismo islámico, yo creo que el En los Islam sueños, está sí. pues en todos lados. Entonces no es Claro. necesario definir Medio Oriente y África, así que siéntanse Eso es- tranquilas. Ajá, podemos Yo sé que respirar. quedaron traumadas, Sí. pero no, ahorita por lo pronto no es necesario definir el concepto, nada más aclarar justo eso, ¿no? Que el feminismo islámico y que el mundo islámico es muy amplio y abarca más que Medio Oriente y África, porque también está en Asia e incluso en América Latina. Esa Entonces, es una idea que se tiene Sí. muy común, ¿no? Exactamente. De que es de allá. Y Es que, contexto, Itzel nos dejó una vez una tarea en Medio Oriente y África que nos decía, ¿dónde está Medio Oriente? ¿Qué es Medio Oriente? ¿Qué es Medio Oriente? ¿Dónde Ajá. está? Y nos dejó muy traumados. Sí, muy porque traumadas. pues Por era eso como de, quieren pues, definir ¿está Medio ahí? Oriente. ¿Está ahí? ¿Está ahí? No lo ves. ¿A poco no lo ves? Pero no, Medio Oriente no pero es existe. que ¿dónde? Es, Ajá. es todo, Fue todo un tema. Es Todo todo es un tema. filosófico. Si han estudiado o están haciendo relaciones internacionales, lo van a ver, ya lo han escuchado. Y si no lo saben, muy mal, la verdad. O sea, Yo muy sigo mal. teniendo pesadillas con eso. Ya sé, pero es que te vuela la cabeza, sinceramente. Pero bueno, por eso nos referiremos como mundo islámico. Sí. Como Sí. creo que es un... Es un término que se puede usar que para se- este podcast, sí, hablar para- sobre feminismo islámico. Exactamente, porque Sí. sí, o sea, también quiero dejar eso en claro que como vamos a hablar de feminismo islámico, no nos estamos refiriendo a Medio Oriente, de que Sí, no. no nos estamos refiriendo a África, nos estamos refiriendo a la religión, sí, así es. Muy bien. ¿Qué queremos saber sobre feminismo ¿Qué islámico? queremos saber de feminismo islámico? Todo. Yo creo que a lo mejor un poco desde cero, porque yo creo que, o sea, sinceramente, creo que al menos yo pensándolo como mi yo de entrando a relaciones internacionales, y eso que me gustaba la carrera, creo que yo no sabía tanto. Sí, no, creo que a nosotros como México tenemos la idea de que estamos muy alejados de lo que pasa en el otro lado del charco y de una religión que parece ser tan distinta a la católica, ¿no? No, pero sí concuerdo mucho con esa parte de que, pues bueno, se ve tan lejano, ¿no? Entonces Sí. creo que quiero saber absolutamente todo. Ok. Tal vez podemos empezar dando un poco de contexto. A ver si nos puedes dar un poco de contexto de dónde salió, de dónde viene. Ok, bueno, pues el feminismo islámico, pues como todo feminismo, es un movimiento, ¿no? Feminista y tiene la particularidad de que pues surge dentro de esta parte de la interseccionalidad del feminismo, ¿no? Surge como un movimiento reaccionario al feminismo blanco, al feminismo occidental, que fue el primero que llegó pues a estos países, en particular a los países musulmanes de África y de Medio Oriente. Entonces el feminismo islámico pues lo que hace es reaccionar a pues comentando que es una parte que no las representa a cierto tipo de mujeres, porque como supongo que ya han hablado en otros podcasts Sí, o hablarán después. Perdón, de hecho Ajá. hay un episodio donde Sí. lo hablamos. Sí, creo que sí, hay un donde episodio. ya Sí los hablamos he de escuchado. feminismo. Ajá. Occidental, sí Me es encanta cierto. cuando los invitados dicen eso. Sí. Lo que llegó a estas regiones es justo eso, ¿no? O sea, un feminismo occidental, un feminismo que abogaba por la libertad de las mujeres, pero la libertad vista pues desde un punto de vista, y en particular en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, este feminismo blanco cuando llegó a estas regiones, se empezó a configurar como un feminismo que abogaba, y desde ese entonces ya la cuestión del velo, ¿no? De si las mujeres con velo, sin velo y qué representaba, se empezó a forjar. Entonces, estas feministas que trajeron el feminismo europeo a esta región eran ese tipo de feministas, ¿no? Que utilizaban el velo como algo simbólico, ¿no? De me lo quito, ¿no? Para pues reafirmar mi libertad, ¿no? Y de hecho, como el feminismo europeo occidental es laico, ¿no? Abogaban por una separación, ¿no? De la religión con el movimiento feminista. Y había un grupo de mujeres que dijeron, es que eso no me representa, porque yo pues no me siento oprimida por mi religión, yo no me siento, no sé, yo quiero tener la libertad de profesar mi religión, de practicar mi religión, y para mí el velo pues significa, ponerme un velo significa ser libre porque lo estoy eligiendo yo por la razón que sea.
Entonces sale un grupo de feministas que lo que buscan es más bien reinterpretar las escrituras, ¿no? Los textos sagrados como el Corán desde una perspectiva de género, ¿no? Porque lo que dicen las feministas islámicas es que lo que es el problema, ¿no? Es la interpretación patriarcal, ¿no? Y el dominio patriarcal de todo el Islam, que no ha favorecido a las mujeres, pero que sí se le da una interpretación con perspectiva de género, pues ahí es donde podemos pues empatar la cuestión de las libertades, de la igualdad, la justicia de género con la religión. Y esto fue muy poderoso porque entonces pues ahí es donde hay un quiebre entre el feminismo europeo, occidental, con el feminismo islámico, que al final son dos movimientos que coexisten, ¿no? Sí, Y claro. que se han diversificado también a lo largo de los siglos, pero que pues es una realidad para muchas mujeres que efectivamente defienden su religión porque es parte de su identidad. Claro. Sí. Creo que tocas muchos temas y puntos muy importantes. Demasiados así. Demasiados. Sí. Que está muy interesante. Creo que el primer punto que me gustaría rescatar es esta parte de que el feminismo occidental es laico, ¿no? Y esto se puede ver desde la configuración de los sistemas políticos en Occidente, que pues, son laicos. Y algo que me llama mucho la atención y quiero destacar, y también uno de los motivos por los cuales decidimos hacer esta serie de videos explicando y hablando un poco sobre el feminismo y la religión, es en estos países que musulmanes, fuertemente musulmanes, pues existe esta relación íntima entre la política y la religión. Uh-huh. Entonces, hablar de que el feminismo tiene que ser laico y no hay cabida para la religión dentro del feminismo, pues es borrar la historia de muchas mujeres que tienen esta íntima relación con su religión y es negar las vivencias que ellas están teniendo. Claro, que ahí viene la interseccionalidad también, o sea, que es donde entendemos, o sea, porque entiendo también como el por qué empezó siendo el origen del feminismo, de quererse separar de la religión y todo, porque pues bueno, ya sabemos que el Estado y la religión mucho tiempo pues estuvo en conjunto y así, bueno, y en Europa llegan a poner una realidad que no le quedaba a ellas, que es lo que dijo Itzel, que o sea, no es algo que las representaba. Entonces, pues básicamente es ir a imponer ideas que no, pues que no, con las que no se siente uno identificado y es como borrar una realidad y una identidad, que ya hemos hablado de la importancia de la identidad y bueno, que las personas solo tenemos como eso, que queremos sentirnos como identificados y pues es como negar su sociedad, su religión, algo con lo que se sienten o con lo que han vivido toda su vida, entonces creo que de ahí viene también el por qué salió este movimiento, ¿no? Sí, y también decir que es parte de un movimiento más amplio de la teología feminista, donde entran las otras religiones monoteístas como lo son el judaísmo y el cristianismo, donde hay teólogas feministas de todas las religiones que justo dicen o parten de la misma base, que es vamos a reinterpretar las escrituras de nuestra religión y reificar el papel de la mujer dentro de la estructura de cada una de las respectivas religiones, y eso es el feminismo, digamos, teológico, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, donde hay ese cruce entre feminismo y religión, que pasa en las tres religiones, ¿no? O sea, en el judaísmo ya hay ejemplos, ¿no? De esa interseccionalidad y de mujeres que, como bien dice Ale, pues no se sienten representadas del todo por un feminismo laico, ¿no? Y que efectivamente por elección propia pues deciden practicar su religión. Hablando un poquito más del tema del velo, me llama mucho la atención porque me acuerdo cuando que fue 2022, por ahí de septiembre, cuando fue el caso de Mahsa Amini en Irán. Y sí, o sea, me acuerdo, escribí como creo que dos hasta artículos. Nos pusiste de que, como creo que a hablar sobre eso en una clase, sí. Me acuerdo perfecto, y más porque escribí 2 artículos sobre ellos, por si los quieren ir a ver. Uno está en la revista de Relaciones Internacionales, CAMI, y el otro está en la revista Peninsular. Pero están muy interesantes. Pero bueno, este fue mi primer acercamiento realmente con lo que es el feminismo islámico, ¿no? Y me acuerdo mucho porque cuestionaba de por qué se están volviendo tan virales estos, no quiero llamarlos revoluciones, pero sí movimientos en esta parte del mundo y no se hacía antes, porque no, yo dudo mucho que hayan salido así de la noche a la mañana, que las mujeres no hayan tomado
ciertas acciones para exigir sus derechos, porque es algo que sucede en todas Claro. las partes del mundo. Entonces me llamaba mucho la atención. Y bueno, creo que hay una íntima relación en la narrativa de los medios de comunicación y qué tanto se parece o se está intentando narrar a que se están acercando más a un país occidental o las ideologías occidentales y por Sí. eso se está dando o se dio esta luz, ¿no? De este Ujú. spotlight, luz, Luz. No, foco, El foco, foco. Ujú. en este movimiento preciso. Sí. Ujú, no creo que, bueno, contestando un poco a tu ujú, pregunta, o sea, en la región las mujeres han tenido un papel importante en ujú. movilización social, sin duda sí. Ejemplo de ello, pues ha sido la primavera árabe, ¿no? Sí, Las claro. mujeres, el Claro. papel de las mujeres en estos Claro. levantamientos del 2010, 2011 Ujú, fue bastante importante sí. y pues lo que pasó en Irán se ha repetido a lo largo de toda la historia de Ujú, la República Islámica, solo que efectivamente es un spotlight, un foco ujú, eh, por el país que es, porque sí, claro. también Ujú. algo muy interesante que pasa cuando se habla de feminismo y de Islam es que se le da el foco a aquellos movimientos de mujeres justamente que simbólicamente se quitan el velo y que Ujú, abogan por una libertad laica. Pero, ¿qué pasa con las otras? ¿No? Por Exactamente. ejemplo, es bien interesante que en alguna ocasión, en alguna clase, no sé si con ustedes o con otras generaciones, pero puse dos encabezados distintos para hablar del mismo tema de algún periódico, Así, ¿no? creo que sí lo Que hiciste. fue primero lo de Irán, ¿no? ujú, De mujeres se quitan el velo, Ujú. pero por otro lado tenemos noticias donde mujeres se ponen el velo en las calles de Francia porque protestan y exigen libertad para tenerlo, porque en Francia lo prohíben. Entonces tenemos un contraste entre Claro. un país o países, ¿no? Como Irán, ujú. donde es obligatorio el uso del velo y si no lo usas, pues, está mal. Y Claro. por otro lado tenemos un país, el país de la libertad, ¿no? Que Ujú. prohíbe el uso de símbolos religiosos en espacios públicos y ahí se incluye el Islam. Y que en los dos casos las mujeres protestan, Ujú. una porque se les obliga a ponérselo y las otras porque se les obliga a quitárselo. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema ahí? Sí, en los No dos es lados la, están Claro. oprimidas claro, el problema realmente. entonces es la opresión del Estado, Sí, Sí, de un claro, de que Estado que está no, de que decidan imponiendo por por ellas, ellas, sí. básicamente. Creo que exactamente. eso es, o sea, a lo mejor muy simple, pero creo que eso es a lo que se No, reduce, que decidan por ellas en cierta sí. parte. Exactamente. Hay varias partes que lo involucran y más allá de que decidan por ellas, yo lo veo también del hecho de intentar borrar todo aquello que no es hegemónico. O sea, que no se parezca a Occidente, que no caiga dentro de esta categoría de personas con ciertas características, usualmente pues blancas, personas que no sean católicas, cristianas, romanas y apostólicas. Este, entonces, como esta serie de características que también al final de cuentas también termina representando la opresión, pero es más que nada el intento de borrar toda esta diversidad para que caigan dentro de un molde y así seguir teniendo un control de la población. Claro, y también muchas de las activistas también que seguimos muy famosas, también Ujú, los medios que seguimos, pues la mayoría pues son de este lado del mundo. Entonces, sí. pues creo que eso también dice mucho de desde qué perspectiva estamos viendo las noticias, quién está escribiendo las noticias, y pues eso yo también lo recuerdo que es algo que tú nos ponías, o sea, por ejemplo, el cómo dicen precisamente de que hay mujeres revolucionarias, abogan por la libertad, quitándose el velo, mujeres de... como woke, como que se quieren ver ya muy en la libertad y esto, y pues no, no es algo, como ya dijimos, que le queda a todas, y luego también mujeres oprimidas que usan el velo, Ujú, y entonces sí es muy distinto, y en el caso en específico que dices donde escribiste el artículo, sí recuerdo que me sorprendió también mucho ver activistas que yo sigo y que admiro mucho de aquí en Latinoamérica, que yo recuerdo una en específico que ujú. puso como hermanas ya quítense el velo o algo así, o Sí, hermanas ya dense como Dense cuenta, dense dice, cuenta, sí, amiga, date pues, cuenta. sí, básicamente, y eso, y se me hace algo muy fuerte, muy porque violento. muy violento, y además que digo, o sea, eres una mujer que sabe que en Latinoamérica el feminismo interseccional está muy fuerte y es algo Muy importante. muy importante, como para que estés negando también, como sabes que el feminismo de, a lo mejor, no sé, en Estados Unidos no es el mismo que es en Latinoamérica, tampoco es el mismo que es en el Claro. mundo islámico. Entonces, creo que sí es
o sea, borrar una realidad. No, sí, el problema real, yo creo que es la instrumentalización de la religión por parte del Estado para hacer cualquier otra cosa y Sí, mermar sí, sí. libertades, ¿no? Ujú. Porque en cualquiera de los dos casos que puse de ejemplo, la religión está siendo instrumentalizada, Claro. una para abogar por la libertad y otra para imponer una norma que según viene derivada de los textos, ¿no? Claro. Que es la interpretación de la que yo hablaba la vez pasada, pero bueno, no es algo propio del Islam esa No. instrumentalización, o sea, se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? La Inquisición es Claro. un ejemplo claro, ¿verdad? Y así muchas que se me pueden ocurrir de otras religiones, Sí. entre ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la misma bolsa cae la Inquisición que el régimen talibán, ¿no? O sea, digamos, es el mismo uso de instrumentalización de una Sí. religión para imponer sobre la población, como bien dijeron. Y también destacar que dentro del movimiento feminista global, efectivamente, hay mucho choque entre Sí. feministas, laicas, blancas, lo que sea, contra el feminismo teológico, porque efectivamente si es pues ya quítense el velo, que no se dan cuenta, cuando en Sí. realidad, pues no es que no se den cuenta, es que simplemente pues ellas, ¿no? Se están dando cuenta de que pueden y quieren congeniar la religión con la cuestión de las libertades, de la Sí. igualdad y que eso también está bien, ¿no? Para que Sí. existan este tipo de vertientes Ujú. feministas y les digo, o sea, más bien el problema es la interpretación patriarcal de los textos, ¿no? Y la imposición e instrumentalización que hace el Estado de la religión para poder controlar y para poder, pues, tener ese poder sobre, Sí. sobre la población. Y Es eso que, es... Ay, perdón. es Perdón. que también creo que hay un punto muy importante a destacar y es que se han ido por una vertiente que realmente no es, que es quién es, no quiero decir enemigo, pero contra qué se está luchando realmente. Se está Ujú. luchando entre un objeto inanimado que es un velo o se está luchando contra un sistema, ¿no? Entonces creo que eh, este punto es muy importante de entender que, bueno, o sea, el velo no es únicamente represión, el velo también es una forma de vivir para ciertas personas que así lo decidan y no es tan fácil de quitarse el velo o ponérselo como lo quieran utilizar también, Ujú. ¿no? Sino es qué Sí. representa para una persona incluso el ponerse el velo o quitarse el velo y que también sea una cuestión de una decisión propia de si me lo quito o si me lo pongo. Sí. Sí, al final, perdónale, Ujú. la cuestión de que las mujeres nos cubramos la cabeza Ujú. con cualquier trapo, ¿no? Es una cuestión histórica, antropológica, cultural, que no Ujú. tiene nada que ver con las religiones, ¿no? O Sí, sea, hay, exactamente. si ustedes se pueden a leer, hay un libro, ¿no? Que se llama La historia del velo, básicamente, que Ujú. surge, ¿no? Por todo este debate desde, ¿no? Previo a la existencia de las religiones Sí. monoteístas, pues había culturas que se cubrían la cabeza con pañuelos, ¿no? O sea, Ujú. acá en México, pues con el rebozo, en Afganistán la burka, por ejemplo, es una prenda que se usaba antes del Ujú. Islam. Las monjas, La, Las los monjas. católicos. bueno, Pero eso ya tiene una pero eso está connotación ligado religiosa. a la religión. Más Ujú. bien yo me refiero a cubrirse la cabeza como tal y el símbolo, bueno, lo que significaba para Sí, diferentes claro. culturas ver a Sí, una mujer cubriéndose la cabeza, ¿no? O sea, ahorita no claro. voy a entrar en detalle, pero sí significaba muchas cosas diferentes ver a una mujer cubriéndose la cabeza y que no tiene nada que ver con la religión y que más bien el ligarlo con una práctica religiosa viene posterior, ¿no? Claro. Sí, sí. Viene posterior y que tome el significado de no sé, que cubrirte la cabeza sea símbolo de virginidad, pureza, no sé, que eres Sí. recatada, eso ya es otra cosa Ujú. que viene pues posteriormente y en particular que estamos hablando de feminismo islámico, se ligan el cubrirse la cabeza con el velo, con Ujú. la religión y con la opresión en un momento muy específico de la historia del mundo, que es la caída de las Torres Gemelas en Sí. el 2001. Entonces, que se liga la cuestión del velo con opresión, con el Islam, desde un momento muy específico de la historia, Sí. que es cuando caen las Torres Gemelas, y entonces se empieza a formar todo un discurso de libertad, ¿no? Que viene de Estados Ujú. Unidos para Claro. buscar liberar a esas mujeres oprimidas por estos terroristas, que casualmente son terroristas islámicos, entonces vamos a Casualmente. casualmente, Casualmente. ¿no? O sea, bueno, Casualmente. se ligó todo, ¿no? Todo fue Claro.
una Parece sucesión. que todo cayó a la Claro, perfección, sucesión ¿no? de cosas, ¿no? O sea, bueno, son talibanes, son islámicos, entonces ellos oprimen a las mujeres, entonces vamos nosotros a Claro. liberarlas, vamos a invadir Afganistán, vamos a invadir Irak para liberar a las mujeres que están oprimidas en sus casas, y el primer símbolo de opresión es el velo, porque las Claro. Sí, obligan claro. a ponérselo. Y entonces ahí se liga el Islam con opresión, y es cuando entonces se hace todo este discurso alrededor del velo que ya se hacía, ¿no? O sea, que Sí, sí, como sí. les decía, desde el siglo XIX, pues las primeras feministas que llegaron a la región, pues sí tomaban el velo como símbolo de opresión también, pero Claro. que ya recientemente tomó fuerza a partir del de el 2001, que se liga con terrorismo, con el Islam se liga con terrorismo, se liga con opresión y se liga con la cuestión de las mujeres y del velo y de libertad, ¿no? Sí, Sí. que es un discurso que igual creo que ya analizamos en el episodio de Trump, de hecho, de que en Estados Unidos, precisamente de la libertad, o sea, por ejemplo, creo que fuiste tú que nos puso a escuchar el discurso, creo que De George Bush, de creo. George, sí, ¿Fue Bush? el Sí, hijo, el hijo. ¿no? Ujú. Sí, El hijo. el hijo. El papá no, Sí, el hijo. justamente me acuerdo que creo que sí nos pusiste a analizar Ujú. eso, y en el discurso precisamente dice, o sea, de verdad puedes sacar notas de cuántas veces dice adiós, cuántas veces dice libertad, que son discursos muy arraigados de Estados Unidos y que Sí. precisamente van y también nuevamente quieren ir a imponer en donde no es, donde quieren ellos ir a, tienen como el derecho de ir y imponer esto, y también como querer liberarlas, como dices, de Sí, esta opresión. y no, y a final de cuentas el mismo Estados Unidos instrumentaliza la religión para justificar acciones políticas, Pues ¿no? claro. Desde el destino manifiesto, ¿no? Esa cuestión Que de que también siempre ya lo- hacen, también ya lo siempre hablamos, hacen chicos. mención de Dios, ¿no? Digo, ahí en los dólares está Dios, escrito In God justicia, We Trust, En God ¿no? O We libertad. sea, Trust. al final de cuentas también es una instrumentalización de Dios en la política, pero bueno, Claro. yo ya voy a meter a lo mejor en temas muy teológicos, pero No, pues no ese- hay un, ello, no hay, adelante. no hay un Dios mejor que otro, todos Sí, estamos no. hablando del mismo, ¿no? Y si ustedes son creyentes, yo lo soy, ¿no? Mm. Eh, es un solo Dios, o sea, no hay una cuestión de que el Dios de Estados Unidos, en el que we trust, es Sí. diferente al Dios del Islam, es el mismo, nada más que cada quien lo usa como El Dios quiere, blanco ¿no? O de sea, Estados blanco. Unidos es mejor, ¿no? ajá, El que- hombre Dios blanco. Ándale, exacto, solamente son ok. concepciones que se instrumentalizan y se usan, ¿no? Para hacer cosas, pero pues el Dios es el mismo, ¿no? Sí, Yo claro. siempre me imagino, ¿no? Si Dios supiera, que yo creo que lo sabe, todo lo que hacen en su nombre, yo creo que se ríe, ¿no? se Dice, infarta. pues sí, se infarta, Sí. cuando dicen, no, pues estos qué, ¿no? Pero en realidad, o sea, sí, insisto, ¿no? El problema es la interpretación patriarcal de cualquier escritura Sí. y la instrumentalización de la religión para cualquier tipo de opresión o acción política, ¿no? Claro. Que pues, lo hace el Estado Claro. en este caso. Ese es un punto que quiero rescatar, Ujú. precisamente la interpretación de los textos, que Sí. es muy importante, no solo como dijiste anteriormente, o sea, en el mundo islámico, también dentro del catolicismo, creo que es algo que hemos visto y hay que recordar, o sea, normalmente, y ya lo hemos mencionado también en otros episodios, quienes siempre han tenido el poder del Estado, quienes siempre han tenido dentro de la religión, dentro de las iglesias, quienes han tenido el poder, los hombres. Entonces, las interpretaciones de los textos son meramente luego patriarcales, o sea, Ujú. luego, ¿quiénes, para quién y para qué son? Ujú. Son de los hombres para los hombres, Claro. las interpretaciones. Entonces, las mujeres, ¿cómo quedamos ¿Dónde en queda? esto? Entonces, precisamente en el mundo islámico, en el feminismo islámico, las mujeres pues quieren hacer esta reinterpretación de Ujú. los textos. Entonces, eso es muy importante y también que lo recordemos porque creo que ahí es donde choca, ahí es donde las mujeres que, bueno, yo al menos he crecido con una religión toda mi vida, creo que ahí es donde chocamos cuando nos damos cuenta que a lo mejor no hemos estado viviendo una religión que ha Ujú. sido interpretada por otras personas y en un mundo patriarcal. Que no quiero ahondar muchísimo en esto para después poderle dedicar un episodio exclusivo a este tema, pero sí me gustaría agregar también a lo que estabas diciendo, Ale, de esta interpretación, y es que la interpretación de los textos sagrados no solo pasa en Medio Oriente, también pasa en el catolicismo, bueno, en el Claro. Islam también pasa en el catolicismo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso del catolicismo, cuántas veces no se ha habido esta edición de la Biblia, ¿no? Sí. Hay muchísimas veces en las que, en la historia, en las que se han juntado consensos a decir qué se quita y qué se deja dentro de la Biblia, y Claro. casualmente la mayoría pues está formada por padres, sacerdotes, obispos que
pues si no se han dado cuenta, son hombres. Hombres. Son hombres precisamente. Y se han borrado también dentro de la historia católica a personas como María Magdalena, ¿no? Claro. Porque se le está restando el poder que tuvo en este caso una mujer como María Magdalena en la historia de Jesucristo. Y es una vez más la interpretación que se le está dando y qué tanto importancia se le está dando a la mujer dentro de, en este caso, la religión católica. Entonces, este punto lo digo más que nada para que vean que no es una cuestión únicamente que sucede dentro del Islam, de la interpretación de los textos, Claro. sino ya con ejemplos podemos ver que también sucede en el caso de la religión católica y también sucede en el judaísmo, pero pues para no ahondar mucho en estas, vamos Claro. vamos a nada más mencionarlo. Sí, creo que vale mucho la pena que lo digas, tal vez para así, porque da 100% para dedicarle un capítulo entero, que tal vez lo haremos, pero creo que sí vale la pena porque para que también nuestros oyentes, nuestras personas que nos escuchan, sepan que pues no estamos tan alejados, que es lo que estábamos diciendo al inicio, que es con lo que empezamos, no estamos tan alejados realmente de esta religión, de las prácticas. Claramente, o sea, de verdad hay muchos espejismos, hay muchas cosas que tenemos muy parecidas, como creo que a lo mejor ahorita de lo que ya estuvimos hablando, creo que pues ya se dan cuenta que tenemos muchas cosas en común, y que, bueno, el feminismo y la religión, pues por eso mismo no tiene que estar peleado. Creo que aquí lo único que diferencia mucho entre uno y otro es quién tiene el control de los medios de, por ejemplo, comunicación. Quién es, qué lado del hemisferio, por ejemplo, es el hegemónico, cuál no es el hegemónico, quién controla la narrativa realmente. Y esta es la verdadera diferencia entre ambos en esta situación, porque somos parecidos. Sí. Hay muchos espejismos, hay muchas similitudes, pues claramente dentro de la religión nace de nace a partir de una ramificación. Entonces, pues hace sentido que muchas religiones tengan muchas cosas en común. Claro. Entonces, pues diferentes no somos. No. Nada más en la práctica. O sea, en los En la rituales, práctica. pero Claro, en los general. rituales. Claro, cada religión tiene lo suyo, pero en cuanto en sentidos de identidad que Y de estábamos diciendo, espiritualidad. de espiritualidad, el sentido de pertenencia, el sentir que hay algo más allá que tú, o sea, Claro. todo eso. No, y al pues, final de cuentas los 10 mandamientos son los mismos que las religiones. Sí, Al final de claro. cuentas, la enseñanza divina, ¿no? De la bondad y demás, pues se comparte Sí, entre claro. las tres, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia en lo sustancial, vaya, ¿no? Más bien en las prácticas y particularidades, es donde hay diferencia y ramificaciones, ¿no? Pero sí no es algo que se nos sea tan ajeno. Pero también hablando de justamente lo que comentas de que a lo mejor, y lo comentó Regina al inicio, ¿no? Que es una región que es lejísimos, que nos es ajena. Bueno, para empezar... Una región que no es una región. O bueno, gente, ¿no? Que está lejísimos y que nunca vamos a conocer, ¿no? La realidad es que, una, estamos más cerca de eso de lo que pensamos, y dos, pues también se trata de ¿cómo se llama? De meterse a preguntarle y hablar a la gente, ¿no? O sea, yo en mis viajes que he hecho a estos países, porque yo he vivido, ¿no? En estos países, y siempre la pregunta que me hacen todos es, ay, pero tú como mujer, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues igual que en México, o sea, el patriarcado está en todos lados, ¿no? Sí, claro. Porque tienen miedo de que... Sí, me chiflan igual aquí que en Marruecos, con short, con falda, con vestido, es lo mismo, o sea, no tiene que ver con religión. No he vivido en un país como Irán, por ejemplo, como Afganistán, donde pues sí es un poco más estricto la cuestión de control hacia la mujer, pero en países un poco más laxos como Marruecos o Turquía o Túnez, donde he estado, pues en realidad es como México, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden socialmente porque no están en ley, simplemente ese es más visto, mal visto esto, es mal visto el otro. Y a final de cuentas son un poco similares las creencias que pues vienen no de la religión, sino de prácticas sociales patriarcales, ¿no? Y preguntarles a las mujeres por qué se ponen el velo, ¿eh? O sea, también es muy interesante que yo les he preguntado a las que lo usan por qué lo usan. Y a mí me ha quedado claro que en todos es cuestión de elección propia, que es cuestión de costumbre también, y que es cuestión de libertad. O sea, porque también he tenido amigas que lo tienen y se lo quitan y les pregunto, ¿por qué? ¿Qué te llevó a eso? Pues porque hubo un cambio en mi mente, porque leí, porque me di cuenta, porque ya no siento igual, y se lo quitó y sin ningún problema su familia pues no le dijo nada, porque al final de cuentas todo el mundo está, a lo mejor y si hay crítica social, ¿no? Como siempre para todo, ¿no? Pero que con toda libertad pues pudo tomar la decisión de quitárselo, ¿no?
o de volvérselo a poner en dado caso, ¿no? Y que las razones son muchísimas, ¿no? Y hay quien sí me contesta, pues porque es algo que manda mi religión, que también es válido, ¿no? O sea, pero igual con la cuestión de la costumbre fue muy interesante cuando le pregunté a una de ellas que por qué se pone el velo y me dijo que pues así ha sido en su familia porque pues todas las tías, primas, abuelas, todas tienen su velo, entonces es algo sin lo que no se puede uno imaginar, ¿no? Es como me decía una de mis amigas, Itzel, o sea, pues tú has festejado Navidad todo el año, aunque no signifique nada para ti, o a lo mejor sí, no importa, el chiste es tú no te imaginas un año de tu vida sin Navidad, ¿no? Y Sí, yo, sí. pues sí, es costumbre, pues es igual, o sea, yo no me imagino mi vida sin mujeres con velo porque siempre ha habido, ¿no? Entonces, Claro. ajá, pero si mi hija no se lo quiere poner, pues tampoco la voy a obligar, digo, se le enseña y no es algo obligatorio, es algo en la que al menos ella sí se siente con esa libertad y creo que son la mayoría de las mujeres las que se sienten con esa libertad, al menos en mi Y que experiencia. pueden decidir Claro. si quitárselo o no. Claro. Eso es muy importante. Claro. Y tal vez lo estoy sobresimplificando mucho, lo voy a sobresimplificar mucho, pero Pero está haciendo esta bien. comparación, es por ejemplo las mujeres u hombres que deciden traer una cadena como la que traigo, con una cruz, Claro. ¿no? O sea, ¿por qué llevas una cruz? Porque es costumbre, porque es tradición, porque me hace sentir cercana a mi Porque te la regaló religión, tu mamá porque y me es muy la... especial, lo que sea, ¿no? Exactamente, Ajá. ¿no? Entonces veo esta como comparativa y viéndolo de cierta manera, quiero decir fríamente, por así decirlo, y tal vez un poco sobresimplificado, aquí en México, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres no llevan en su día a día una cruz colgada en el cuello, ¿no? Entonces es como esta comparación en el buen sentido de ver esta similitud de así como nosotros traemos la cruz colgada en nuestro cuello, pues las mujeres islámicas llevan la cabeza cubierta. Sí. ¿O Y no? muchas otras cosas Y simbólicas, ¿no? muchas... De religión. Sí. Claro, y yo creo que está bien que hagamos tal vez como, no sé si tal vez, bueno, tal vez sí este nivel de simpleza, tal vez, pero más que nada para que sí se pueda entender, pues que no estamos tan lejos de esto y que realmente sí, como dijimos, están los espejismos y que además creo que podemos rescatar bastante y también empezar a tener un poco más de empatía. Claro. Para empezar más empatía y recordar la esencia del feminismo de decidir. Sí, claro. Y Entonces, una vez más, y qué bueno que lo dijiste, y lo voy a volver a decir, y lo vamos a repetir cuantas veces sean necesarias en este episodio, el chiste no es si te pones el velo, si te quitas el velo, si te pones la cruz, si te quitas la cruz, el chiste es que tú puedas decidir ponerte, quitarte, hacerte lo que tú quieras, sin que haya una repercusión fatal por tu elección. Sí, y la verdad se me hace un poco triste y desafortunado que el feminismo interseccional de aquí en Latinoamérica, incluso Estados Unidos, se tenga que simplificar a tanto como para un velo o no. Sí, O claro. sea, porque obvio para ellas, y no lo quiero decir desacreditando que para estas mujeres en el mundo musulmán no es algo importante, sino para que nosotras, o sea, para que lo estamos viendo desde otra perspectiva, solo lo simplifiquemos a eso y sobre todo que las mujeres siempre hemos sido como las que tienen que ser rescatadas también Claro. en el discurso de los Claro. hombres en el patriarcado. Entonces, claramente, pues fue el objetivo, lo primero de vamos a rescatarlas de estos terroristas y de todo, o sea... No, y al final, perdón que te interrumpa, pero también darle voz a estos feminismos teológicos, ¿no? O sea, Sí. sentar aquí en esta mesa maravillosa que tienen ustedes de feminismo a una voz de feminismo teológico, ¿no? Para que también les pueda debatir a ustedes, ¿no? Claro. Como no sé con qué feminismo se identifiquen, pero que se pueda, ¿no? Escuchar y discutir a estas mujeres, porque a veces cuando uno la escucha, ¿no? Las razones a nosotros nos puede parecer como, pero ¿por qué quieres eso, no? Sí, sí, sí. Ajá, o sea, sí sientes no, pues es que libérate, amiga, ¿no? O sea, es que pero lo tenemos tan claro, es que lo arraigado y tan tenemos tan fuerte. arraigado, ajá, Sí, exactamente, que no entendemos que a final de cuentas, pues hay otras realidades. a otras Sí, realidades, otras perspectivas donde pues una mujer se puede sentir cómoda y demás con esta cuestión, ¿no? Yo creo que aplica para de todas las religiones y también los estereotipos, ¿no? Que si tú ves a una mujer, pues siguiendo su religión y muy devota, pues en automático asumes que es una conservadora y Sí. que no quiere, cuando en Sí. realidad pues sí hay una interseccionalidad entre feminismo y religión y que pues una no está peleada con la otra, ¿no? O sea, ser Claro. feminista no quiere decir que ya no seas católica o ser católica no significa que no puedas ser feminista.
Claro, ¿no? O sea, claro. porque ajá. creo que en lo interseccional nos acostumbramos mucho tal vez a que sea más como no sé, de etnias, Sí, pero también hay que recordar que la interseccionalidad pues no solo es abarca todo. eso, abarca todo y abarca religiones. Sí, claro. Aquí lo importante es la parte de construir todas estas creencias que tenemos que, a final de cuentas, las que el sistema que lo ha impulsado ha sido un sistema patriarcal Ujú. y empezar a deconstruirlos y de construir también esta narrativa, porque hace igual de daño, ¿no? Sí, Es igual de violento que te obliguen a ponerte un velo a que te obliguen a quitarte un velo y es igual de violento las consecuencias que puede tener. Entonces, la violencia sigue siendo la violencia impuesta por un sistema patriarcal y es importante construir el por qué si se lo ponen, por qué no se lo ponen y no ver mal a una persona porque decida ponerse un velo. Y es que es irreal, o sea, de verdad, es irreal ver, por ejemplo, los TikToks de mujeres que están en Francia, que son musulmanas, y dicen, es que iba en el metro y me empezaron a gritar de cosas porque traía un velo. sí, Y es terrible. demasiado triste porque es como de brother, o sea, Déjame en paz. Sí, déjame en paz, estoy déjame en viviendo mi paz, vida. déjame ser. Es como, no sé, o sea, otra vez una Ujú, simpleza tal vez, pero las mujeres a lo mejor en metro, bueno, aquí en un autobús que ujú, están leyendo una Biblia y que mm, están sentadas tal vez con su falda sí, claro. larga. O una monja subida Sí, en o un sea, camión, algo, no sé, ¿qué, caminando en la calle. realmente qué ¿Qué te te está hace? haciendo? Nada. ¿Qué te está haciendo? Está pues, Está existiendo. sí, o sea, No, pero también los estereotipos ligados al Islam, como que se ha enfocado, o el sea, se le ha puesto no, deja Terrorismo, terrorismo. todo sí. eso. Sí, el terrorismo sí, pero el foco se ha puesto nada más en que solo pasa en el Islam. Y de hecho, lo hablábamos, ¿no? Cuando planeábamos este podcast, como los matrimonios entre niñas, Ujú, ¿no? ¿No? ujú. Con hombres más grandes. Ay, sí, nos espanta porque está en Afganistán y demás, y son musulmanes, pero ¿qué pasa en Sí, Oaxaca? Claro, claro, que hasta apenas sí. hace poco lo En El prohibieron. matrimonio Oaxaca, en infantil en Colombia, en Latinoamérica Latinoamérica está está brutal, fuertísimo. brutal. Y es el mismo concepto y no Sí, importa. Ahora sí las que estadísticas están también podemos altísimas. empezarle a quitar el factor religión como tú dices, ¿no? O sea, trascender en cuál es el verdadero problema, ¿no? O sea, Sí, lo hacen en uno, lo hacen en otro, Ujú. entonces, ¿no? No es el Islam, es la estructura, la ¿no? O sea, es estructura. Sí, claro. ajá, es la estructura, a lo mejor la mentalidad de las personas, también pasa, por ejemplo, la cuestión de la mutilación genital femenina, Sí. ¿no? O sea, no Sí, está asociada con ninguna religión per se, no sé, como los matrimonios arreglados, o sea, como que todas esas cuestiones no son propias de una sola región del mundo, ni propias de una cultura, ni propias Religión. de una religión, no, es ¿no? de un sistema, es Los de un ataques de ácido, sistema. por Los ejemplo, ataques Los de ataques de ácido ¿no? también, que ese es un tema que a mí yo he visto desde hace mucho, Regina lo sabe, que es Sí. un tema que con el que he sentido mucha empatía desde hace mucho. Pero sí, o sea, yo recuerdo haber investigado eso precisamente de los ataques de Ujú. ácido. Y aquí en México, al menos, o sea, en Latinoamérica está muy fuerte y en Colombia también. También. De hecho, una de las primeras leyes de ataques de ácido, no sé si en el mundo, pero sé que en Latinoamérica fue en Colombia. Y ahí fue que México también la ha agarrado como una base, ¿no? Para la Pero ley también Malena. ha sido un tema fuertísimo Ujú. aquí en México. Y yo, de hecho, yo no sabía, porque yo empecé a investigarlo en Latinoamérica, yo no sabía que era algo que se le atribuyó, que decían que era de una práctica que se Ujú. hacía en Medio Oriente. Yo no sabía eso. Hasta después que vi que en todos los medios que decían, no, ataques de ácido ya empezaron en Latinoamérica. Y no, no es que hayan empezado algo así, es una forma de violencia que no es una región propia, que no es de una religión, sino es una forma de violencia, así como el matrimonio infantil, como lo que decías de la mutilación genital. Todo esto es una forma de violencia y que no es propia de una religión. Es que creo que el agregarle el factor religioso como explicación a todo este tipo de violencia es mucho más fácil y mucho más simplista que realmente admitir las causas que han generado la violencia. Claro. Y es, una vez más, intentar invisibilizar los fallos del sistema que han llevado a una situación de violencia de género, por cuestiones de género. Entonces es Así una es. vez más quitarle y darle una razón a esta situación y poder controlar la narrativa
de por qué se está dando todos estos Sí. casos. Y es que son muchos factores, justo Itzel cuando nos dio como el contexto que al inicio, es que son demasiados factores a tomar en cuenta que, bueno, pues tuvimos que llevar una materia completa Claro. para poder entender al menos un poco de todo esto, porque a lo mejor es como tú dices, si sentamos a alguien aquí de esa misma religión nos va a decir Otra a cosa. otra cosa o solo creo que a lo mejor han resumido, tal vez un poco simple, creo que es tener más empatía, informarnos también y no reducirlo a señalarnos sobre todo, porque creo que ahí se pierde también el sentido, que es parte de porque en el Fatiga Feminista también estábamos diciendo que bueno, ya se volvió también algo en el que nos estamos señalando y nos estamos perdiendo en cuenta lo que estamos diciendo, que bueno, es un sistema, tenemos que darnos cuenta de las narrativas y los discursos en los que hemos vivido y que no nos podemos estar señalando entre nosotras y mejor cuestionarnos ¿Por qué? por qué y también preguntarnos entre nosotras, bueno, ¿por qué? En lugar de solo estar señalando y querer también imponer discursos de libertad. Es que también por eso hay tantas mujeres religiosas que no se autodenominan feministas. Sí. Porque es como precisamente porque suena por eso. contradictorio. Claro. Primero, suena contradictorio. Dos, ¿cómo me voy a autonombrar feminista si este movimiento me está también violentando por la forma en la que yo decido vivir así mi es. vida? Que una Así vez más es otra trampa del sistema patriarcal. Sí, un punto muy importante. Un punto muy, muy importante y a considerar, ojito ahí, Súper ojo. ojito ahí, de cómo nosotras también dentro del movimiento estamos replicando los mismos discursos de odio, los mismos discursos Sí. violentos, los mismos discursos del sistema patriarcal, cuando hay que recordar que la esencia del feminismo nace por la liberación, sí, de la mujer del sistema patriarcal. O sea, reinterpretarlo Reinterpretarlo todo. Y eso hasta la incluye religión. la religión. Tanto leyes como religión, como todo. Pues sí, justo como estábamos hablando de la Revolución Francesa, todo esto que pasó, pues nace por eso. Y bueno, creo que hemos perdido de cuenta que nació por eso. Nació, como tú dijiste, un feminismo blanco, pero que bueno, gracias a todos los movimientos se ha ido expandiendo el feminismo, pero pues que se tiene que adaptar a cada realidad. Claro, o sea, no es el mismo feminismo aquí en México, al mismo feminismo en Francia, no es el mismo feminismo ahorita en el 2025 al feminismo de 1960. Sí, no es ni siquiera el de hace 3 años, yo creo, o sea, ya hay nuevos conceptos, hay todo nuevas investigaciones y qué bueno, y creo que nuevamente, que siempre lo decimos en el podcast, estamos en un proceso de construcción. Constante. Y tiene que ser no para, y es una responsabilidad, la verdad. Es una responsabilidad. En el momento en el que tú te vuelves sensible a temas sociales y empiezas a ponerlo sobre la mesa, es tu responsabilidad también, o sea, creo que tienes una carga de responsabilidad mucho mayor en el proceso de construcción, porque claro, todos tenemos esta responsabilidad de irnos deconstruyendo, sin embargo, ya cuando lo haces consciente, tu carga es mucho mayor de seguir aprendiendo, seguir deconstruyendo y viendo qué otras realidades están, y no solo de tu círculo cercano. Y ser sensibles también a eso. Y bueno, también retomando esta idea, la parte del rol que también tiene incluso el hombre dentro de todo esto, porque pues claramente el sistema no incluye únicamente a la mujer. No, y es un error pensarlo de esa manera. Sí, y creo que también es una carga innecesaria de cómo todo este proceso de construcción, pensamiento y reconstrucción se le da una vez más a la mujer. Sí, que es lo que decíamos de señalarnos de nosotras en realidad, de ver el sistema completo, porque el sistema patriarcal, pues obviamente, pues también le afecta a los hombres. Claro, y para que un sistema funcione, deben de todas las partes estar trabajando en conjunto y seguir los mismos lineamientos. Claro, ¿no? porque hablando propiamente de la religión, pues el decoro y la modestia también va hacia los hombres en cuestiones de la ropa, ¿no? O sea, ahí mismo donde describe cómo se ve una mujer, ¿no? Que no se le tienen que ver las curvas y demás, y el tipo de ropa que tiene que usar, también describe lo mismo para los hombres. Por eso, incluso en países como Irán o en Afganistán, todo aplica también para los hombres y también es violencia para ellos. Ahora, la diferencia está en que pues el texto está patriarcalmente interpretado, ¿no? Como bien dijimos en la conversación,
no hay un papel de la mujer en la interpretación, la educación religiosa, ¿no? Tú diste el ejemplo del catolicismo, pero en el Islam tampoco, ¿no? Sí, claro. Sí hay mujeres, figuras preponderantes también en la historia del Islam, pero que efectivamente cuando se trata de estudiar religión o teología hay muy poquitas mujeres y casi casi es una profesión nada más para hombres, ¿no? Entonces, pues sí, la mujer no tiene un papel ahí en la interpretación, pero bueno, el feminismo islámico procura eso, ¿no? Pero recordar que también aplica para los hombres y que también hay que deconstruir la masculinidad, pero como yo no formo parte del feminismo islámico, en eso no me voy a meter, porque si no tengo ni la menor idea, estaría yo imponiendo cosas que no. Claro. Sí. Pero bueno, sí. Y también va muy de la mano con lo que mencionabas cuando estábamos planeando el podcast de la justicia de género. Ajá, la ¿no? justicia Entonces, de que género. es algo muy importante y a reconsiderar. Y pues eso, o sea, la verdad es que el sistema para que haya funcionando, o sea, el sistema triunfó realmente porque dominó todas las formas de comunicación, logró dominarnos, logró borrar de la historia, porque eso es algo que se habla mucho de cómo han borrado históricamente a las mujeres en todos los ámbitos. Y pues por eso el sistema sigue, ¿no? Porque pues Claro. ves todas las imágenes de todos los hombres exitosos, de todos los hombres, de los hombres ocupando estos puestos. Sí. Ajá. Y pues dando su versión, ¿no? Y obviamente ¿a quiénes va a favorecer esa versión? A los hombres. Es lo que decíamos de los hombres para los Es hombres. que, no, es que ni siquiera te das cuenta. No, de los hombres para todos. Ah, de bueno, los hombres o sea, para quién Sí. quién favorece, me refiero. Sí, eso sí. Yo acabo de terminar un libro que es una biografía de un poeta, sufista. El sufismo, para quien no sepa qué es un derivado del Islam, muy místico y a mí me gusta mucho. Y cuando leí la biografía de este cuate, pues aparecen puros hombres en su vida, ¿no? La gente que es la que está con él rodeándola y la que produce ese conocimiento espiritual son puros hombres. Digo, la biografía destaca las mujeres de su vida, por ejemplo, sus esposas, que tuvo una, luego falleció y luego se volvió a casar, pero no les da un papel relevante más que como su compañera de vida, ¿no? Su apoyo incondicional para poder hacer lo que sea que hizo, ¿no? Pero en realidad todo lo demás son hombres, ¿no? Sí. Y aún yo que soy fan del sufismo y de este personaje que se llama Rumi, pues sí hay que aceptar que efectivamente, pues, o está borrado, ¿no? Porque también quien lo escribió es un hombre, buenísimo, por cierto, o sea, no es crítica hacia él, pero pues también es hombre, claro. Especialista en el tema, que lo hace muy bien hacer la biografía, pero que efectivamente yo como mujer que leo esto, pues es el material que tengo porque es el que hay, y no sé si no exista, no sé si hay alguna mujer que pueda a lo mejor hacer una biografía con perspectiva de género de las mujeres de la vida, ¿no? O sea, es decir, yo no tengo acceso a ese material porque eso es lo que hay, ¿no? Y entonces me quedo con esa idea, ¿no? Eso es lo que en el sufismo no hay mujeres, ¿no? No, cuando a lo mejor sí, y hay mujeres sufis, ¿no? Claro. Creo que es en general, o sea, me pongo a pensar en personajes como, por ejemplo, Simone de Beauvoir, y cómo dentro de su historia resaltan más, o sea, tiene un papel muy importante su esposo y las figuras y todos estos pensadores y filósofos alrededor de la corriente esta de Simone. Sí. Perdón, que feminismo 101, feminismo para principiantes, si quieren, yo eso sí lo quiero recomendar, de que el segundo sexo de Simone de Beauvoir, si quieren empezar el feminismo, creo que es... Senta muy buenas bases para lo que fue el feminismo moderno, especialmente para en 1960, para ir entendiendo qué es lo que se buscaba en esa época, que todavía muchas cuestiones, ideas y luchas siguen vigentes. ¿no? Claro. Y a ustedes dos les voy a recomendar un libro para que se construyan todavía más. O sea, ya no es la maestra. No deja de ser maestra. No, es que verdaderamente, y no sé si Camila cuando estuvo aquí lo mencionó, pero Camila lo leyó porque tomó Medio Oriente ahora en el último semestre, y les puse esa lectura que ustedes no, porque la encontré después. Pero imagínense, Camila, que es una feminista guerrera interseccional, le explotó la cabeza con esa lectura. Episodio con Camila. Sí, por cierto, se está promocionando aquí en diferentes episodios. Esa lectura le explotó la cabeza porque dentro de su propio feminismo
dice que se abrió la mente porque lo que hace ese libro, aparte, lo escribió una chica nigeriana y se llama La invención de las mujeres. Y entonces empieza en las partes del libro que les di a leer, habla sobre que la división, que incluso esa, la base del feminismo, ¿no? Es que el género es una construcción social y el sexo es biológico y no sé qué, ella lo deconstruye. Eso lo hace pedazos, o sea, ella hace crítica a esas feministas, no, es que la base del feminismo, no, está colonizada, y ella te lo demuestra en el libro, cuál es el problema real de pensar el género como ella lo piensa, y el sexo biológico, y esa dicotomía de los, o sea, Oye, a Simone de Beauvoir le hace así, le da una cachetada, le dan 3 cachetadas y vámonos. Feminista blanca. No, exacto, que está bien porque al final de cuentas, si tú lees a ella y luego la lees a ella, tienes una posición más amplia. Entonces digo, perdón, pero su nombre no lo tengo, ¿no? Porque es de Nigeria, y no quiero pronunciarlo mal porque no tengo ni idea. Entonces, mira, cuando lo busques, si nos están viendo en YouTube, lo podemos poner. Exactamente, se llama La invención de las mujeres, está en español, carísimo de París, lo compré en la librería Sempere, donde venden literatura alternativa, y léanlo ustedes dos y todos, para que se deconstruyan, porque sí es una cosa bien, porque así la pregunta específica es ¿cuál es el problema que fulanita ve, o sea, la autora ve sobre la concepción del feminismo en general, de esta distinción biológica entre género y sexo, que es la base de todo. Pues nada más, y es africana, ¿no? Tampoco de interseccionalidad, y mete ahí cosmogonías de las tribus de Nigeria, de los no me acuerdo, pero de digamos otro tipo de forma de clasificación de las personas, que no forzosamente son por género. Es que, ¿sabes qué? Me gustó mucho que lo comentaras, porque una vez más, o sea, ¿cuántas mujeres feministas, teóricas feministas, han escrito cosas súper interesantes, pero no se les da la luz porque no son blancas? Sí, o porque no son de cierta región, algo así. Nuevamente, creo que también es de que estamos leyendo y que estamos informando. Por eso también sí quiero dejar igual muy claro, desde el Simón de Beauvoir, segundo sexo, creo que es algo por lo que pasamos, creo que todos los que queremos adentrarnos en el feminismo, y que queremos empezar a leer, pero nuevamente luego vas descubriendo la literatura, como por ejemplo lo que dice Excel ahorita, increíble y muy interesante. Y que creo que sí vale la pena 100%. Creo que es una base, y de ahí creo que te vas abriendo, cada vez te vas volando más la cabeza y vas encontrando más cosas. Es todo un proceso, como ya lo hemos dicho. Y la razón por la que no se los dejé a ustedes es porque cuando ustedes tomaron la clase de Medio Oriente, yo no conocía ese libro, pero cuando lo describí dije ya, aquí, y lo puse porque pues es que yo tampoco lo conocía. No, pero nuevamente, igual, qué difícil es que nos llegue esa información. Qué difícil es que nos llegue esa información, y no hablo de distancia o lo que sea, porque eso ahorita en un mundo globalizado no importa. Yo realmente digo, ¿quiénes son los que tienen el poder de ver con qué nos informamos? Y eso es muy importante porque también son los que perpetúan estas narrativas, que es de las que estábamos hablando durante el podcast. Entonces yo creo que deberían de hacer un capítulo sobre sistemas educativos. Deberían. Yo sé que pues sí, porque es lo que toca el tema, ¿no? De quién nos está diciendo qué es lo que tenemos que aprender. Sí. Eso también da los sistemas educativos patriarcales. Sí, da para un tema completo, pero sí, yo creo que en conclusión, ¿qué podemos decir? Rescatar, yo creo que nuevamente, de dónde y cómo nos estamos informando. También no nos culpo mucho porque, así como dices, o sea, no nos pudiste poner esa lectura porque pues no la encontraste, porque bueno, también es muy difícil a veces encontrar ese tipo de literatura. Yo también me acuerdo cuando he hecho artículos o algo así como relacionados al mundo islámico y todo. Qué difícil luego es encontrar literatura, ¿eh? Y tú, por ejemplo, porque Itzel habla árabe, por cierto, ella a lo mejor tiene acceso a más literatura que nosotros no tenemos, a lo mejor, porque, bueno, también a quienes estamos leyendo, personas blancas a hombres blancos, probablemente. Sí, o también personas de estas regiones educadas en otras latitudes, porque también nosotros pues nos vamos a estudiar maestrías y doctorados a otros lados, y pues modificamos o traemos igual y replicamos, ahí ya es cuestión de cada quien. Por ejemplo, esta autora nigeriana que les decía, ella tiene estudios creo que en California, y pues al final de cuentas salir también es lo que le permite tener ese tipo de producto y hacerlo llegar a nosotros, ¿no? Entonces también eso está
Está bien. Sí, y es que pues en política, en relaciones internacionales, ¿quiénes realmente han tenido las voces? ¿A quiénes leemos? ¿A quiénes hemos Sí. citado en las corrientes que hemos visto? Y Puros pues, hombres. quienes han estudiado relaciones internacionales Las lo Ciencias saben. políticas, Todas las derechos, teorías de ¿no? geopolítica son de Pero- hombres. Sociología incluso, Sí, o sea, pero me encanta que cada vez al menos, bueno, creo que en política, relaciones internacionales siempre es como que hay alguien que viene a decirte, esto lo estás haciendo mal, de que tu punto te lo voltea. te lo volteo y así, y qué bueno que cada vez hay más interseccionalidad también en la literatura. Sí, claro, creo que eso es algo importantísimo y que sí me gustaría que se llevaran mucho de este episodio, la parte de la interseccionalidad, lo importante que es y lo importante que es cuestionarse realmente. La empatía también. Y la empatía, ¿no? O sea, quiero decir de alguna forma, regresar a los orígenes. Aunque Sí, suene funable, Aunque suene funable. O te sea, van a cortar no, ese no, pedazo ya. y te van a decir de que No, feminista ya sé. funable. No, es que a ver, a lo que me refiero con esto es regresar a revisitar más que nada Claro. los orígenes del movimiento feminista para Sí. poder tener una comprensión real. No me Tiene estén miedo de funando. ser funada. Quien le tenga Ya. miedo a la funa, que mejor no nazca. Ay, Oh. ah, Y luego llorando, y luego llorando, Y yo, y luego llorando. al con rato Cel. con su video con su video de disculpa. disculpa, ya perdón. Perdónenme, chicos. No, pero ajá, revisitar ciertas, la esencia, eso era lo que quería llegar, revisitar la esencia del El movimiento, por qué, la el razón. por qué, ¿no? sí. Ay, como este, ¿quién es el verdadero enemigo? Exacto, Es ¿quién que es suena el muy de película, No, pero no, la verdad sí, sí, son así súper. ¿quién es el verdadero enemigo? O sea, Exacto. ¿por qué estamos No, luchando? no enemigo, más bien, ¿por qué se ¿Por qué está estamos luchando? ¿Por qué se Exacto, está sí. luchando? Sí, porque ¿Contra qué se está luchando contra qué se está realmente? luchando, No se está luchando recuerden. contra un velo, se está Sí. luchando contra un sistema. No estamos luchando entre nosotras tampoco. Tampoco, Luego. No, Estamos exacto. luchando por nosotras. Por nosotras, Sí. exacto. Muy bien. Bueno, pues Gracias. muchas Gracias, gracias, Itzel. Itzel. No, Y de pues nada. síganos. Ecos de Jacarandas. En todos lados, ahora sí. En todos lados, porque Regina se había confundido y era con una A nada más en TikTok. Eso pero fue ya. en TikTok, pero ya lo Ecos de solucioné. Jacarandas en todos lados. Y yo me odia. Bueno, Ecos de Jacarandas, muchas gracias, Itzel. Siempre No, de nada. Un placer. muy valiosa tu opinión. De aquí nos vamos a seguir la plática. Vamos a tener visítenos una en nueva Instagram. sección ahora Sí. de feminismo religioso. Sí. Si tienen alguna ¿Alguna duda, comentario? duda, no, también alguna sugerencia, tal vez sí. algún tema que les guste en específico de alguna, porque he platicado también con feministas religiosas, no solo, o sea, de catolicismo, de otras religiones, que a lo mejor les llame la atención, Sí, algo en claro. específico que quieran que toquemos. En los Adelante, comentarios. adelante, también. Nosotras en proceso de construcción, todos estamos aquí aprendiendo, entonces No nos funen. no nos todos No estamos nos aquí funen, para porque aprender. era broma lo de quien tenga miedo a ser funado, que mejor no nazca. Ya empezó con su video sí. con su video de De disculpa. disculpa. Aquí me disculpo. Sí, No fúnenme. tardó ni 5 minutos. Pero sí, fúnenme. Ya les comentaré en el siguiente episodio si le marqué a Itzel y a Ale llorando porque me funaron. Porque, bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, espero este video sí les sirva mucho. Sí. Recuerden que nos vemos una vez cada 2 lunes. Sí, Entonces, porque ya lo cambiamos. Ya lo cambiamos. Ya lo cambiamos. Para que de verdad ahora sí no tengan excusas, no se cansen de nosotras. Yo sé, mucha gente que nos ha visto. Nos regaña siempre. Por eso no nos ven, güey. No. A ver, o sea. Yo sé que sí nos extrañan, yo sé que sí nos aman, yo sé que sí no se cansan de nosotros porque me lo han dicho. Gente me ha escrito diciéndome, no me podría cansar. Bueno, compártanos y denos amor, yo creo. Perdón por regañarlos tanto. Pero denos más amor, compártanos. Si les gustó el capítulo, envíenselo, compártanlo, ¿no? De que estaría padre. Y bueno, nuevamente esperamos tenerte de nuevo. Sí, que yo claro también que sí, espero. la vamos a De tener lo- de nuevo. no nos No sé hagamos en qué mensos. tema, pero sí. Aquí Pero, estoy. ok. Dale, Bueno, gracias. cuídense. Besos. Bye. Bye.